cómo podemos controlar el nivel de aprovechamiento de la educación que están recibiendo. Sin duda, en el colegio sabemos que periódicamente, cada 2 meses, nos envía el colegio la libreta de notas y rápidamente, revisando, analizando las notas, las calificaciones que nos traen los hijos, podemos rápidamente ver en qué cursos están bien, en qué cursos necesitan reforzamiento o en qué cursos están mal y deberíamos hacer algo. Algo en el sentido, qué medidas, qué acciones deberíamos un poco implementar para que nuestros hijos naturalmente superen la situación que estamos atravesando de repente de malas calificaciones. De manera paralela, en la cooperativa la misma situación se da periódicamente. Cómo nosotros, desde nuestra posición de socios, que estamos interesados naturalmente en que la cooperativa camine bien, genere los resultados, los beneficios que todos esperamos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacerle seguimiento para conocer en qué aspectos estamos bien, en qué aspectos merecen tomar de repente mayor atención para de repente superar en caso existieran algunas situaciones que pudieran ponernos como en señales de alerta respecto a la gestión de nuestra cooperativa? Entonces, por ahí va el tema de la importancia de conocer los estados financieros y, como quien dice, hacerle hablar a los números, a las cifras, para que nos den señales de buena salud financiera o de alertas que nos puedan un poco rápidamente advertir qué medidas podemos adoptar en respuesta a cualquier situación que pudiera poner en riesgo nuestro dinero, nuestros aportes, nuestros ahorros. Muy bien, primero vamos a revisar qué son las finanzas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la definición de esta disciplina que le llamamos las finanzas, ¿no? Las finanzas básicamente tienen un origen en cómo usamos el dinero, los recursos, el capital, los bienes de una organización para naturalmente obtener el máximo beneficio. Las finanzas nos van a permitir conocer cuál es el origen, ¿no? De dónde vienen los recursos y la forma cómo los usamos o cómo los aplicamos para generar beneficios, para generar resultados y disfrutar naturalmente de esos beneficios que nos genera el buen uso de los recursos. En general, el recurso en la cooperativa se refiere básicamente al tema financiero, naturalmente, ¿no? Porque eso es lo que administramos, eso es lo que manejamos, es lo que gestionamos finalmente en una cooperativa de ahorro y crédito. Y el análisis financiero tiene que ver mucho en cómo nosotros, haciendo algunos cálculos básicos a la información contable financiera, podemos medir el grado de avance, el grado de resultados propios de una buena gestión que se dé en la cooperativa. Y a partir de esos cálculos básicos podemos emitir y formarnos una opinión respecto a cómo estamos administrando los recursos en la cooperativa. Y esto sin duda nos va a dar luces, nos va a dar un poco información cualitativa, cuantitativa de qué cosas deberíamos seguir reforzando si es que estamos haciendo las cosas bien y qué cosas deberíamos evaluar para tomar medidas correspondientes en caso notáramos algunas deficiencias o daños, ¿no?, en el uso de los recursos. El análisis financiero es prácticamente como someter a un diagnóstico a nuestra cooperativa y en base a ello tener información que nos permita reconocer el grado de aciertos y eventualmente el grado de situaciones que podrían ir generando alguna situación complicada de repente en la continuidad del manejo de nuestros recursos. Entonces, más o menos resumiendo esta parte introductoria, tendríamos que nosotros con el análisis financiero identificar si estamos acercándonos a un uso óptimo de los recursos, si estamos logrando lo que hayamos esperado de la inversión de los recursos en la cooperativa y qué medidas deberíamos adoptar o tomar para poder un poco acercarnos al óptimo de las metas que estamos buscando. No olvidemos que los estados financieros y su análisis correspondiente nos va a permitir, primero, identificar el estado actual
de las finanzas en la cooperativa, qué medidas de mejoramiento podemos adoptar, cómo podemos usar de manera más eficiente los recursos, cómo podemos evaluar, analizar la salud financiera y finalmente si los resultados, la rentabilidad del buen uso de los recursos está generando prácticamente los indicadores óptimos que estamos deseando alcanzar. En general, ¿cómo se hace esto? Básicamente, a partir de lo que es un poco una evaluación, un análisis, un diagnóstico permanente de lo que hacemos cotidianamente en la cooperativa de ahorro y crédito, que es básicamente una función de intermediación financiera. Es decir, más allá de los temas asociativos, que también sin duda son importantes, pero que esta noche no es materia, digamos así, de disertación, es en la cooperativa lo que básicamente administramos son recursos financieros. Y nosotros hacemos finalmente lo que se llama intermediación financiera. Captamos los aportes, captamos ahorros y junto a esos recursos, aportes más ahorros, los destinamos a financiar créditos para nuestros socios, ¿no? Por los depósitos de ahorros, nosotros tenemos que pagar intereses a los ahorristas y de la cartera de créditos tenemos que cobrar intereses a los prestatarios. Y de esa manera un poco se va generando ese círculo virtuoso de lo que significa la intermediación financiera. No es menos relevante mencionar que en todo este proceso de intermediación siempre está presente lo que se denomina como el concepto clave para nuestras finanzas, que es el tema de los actos cooperativos. Toda esta intermediación financiera, a diferencia de los bancos, nosotros lo hacemos desde una perspectiva de ayudarnos unos a otros. Y por lo mismo, eso que se llama acto cooperativo está fuera de lo que significa la inafectación del impuesto a la renta. Esto solamente como una complementación a toda esta situación del concepto de intermediación financiera, que pareciera es lo mismo que hace un banco, una caja, una financiera, pero en nuestro caso particular lo hacemos desde una perspectiva de actos cooperativos, es decir, damos las manos unos a otros. ¿Y cómo vamos a llevar adelante el tema de el análisis financiero? Primero, conociendo los principales estados financieros que se administran, que se manejan, que nos permiten apreciar la marcha de la cooperativa. El primer estado financiero, conocido típicamente, ¿no?, como balance general, aunque algunos académicos con frecuencia le van cambiando de nombre para ponerle nombres más bonitos, pero en el fondo, diríamos así, en nuestra cultura general, lo conocemos como balance general. Y el balance general no es otra cosa que reflejar la situación de la cooperativa en un momento determinado. Es como tomar una fotografía, es como tomar una radiografía, digamos así, a la cooperativa en un momento determinado. Y eso nos va a permitir, primero, reconocer qué activos tenemos, es decir, los bienes o las formas como estamos administrando nuestros recursos y lo que tenemos como obligaciones o compromisos frente a nuestros socios, es decir, los ahorros, los pasivos y el patrimonio o capital social, como lo conocemos nosotros típicamente, a los aportes que los socios dejan en su cooperativa. Entonces, en un momento determinado, en cualquier momento hoy en día, con el apoyo de la tecnología, podemos obtener una radiografía, una fotografía de la situación de cómo está la cooperativa, tanto en los compromisos que tenemos frente a los socios, ya sea por los ahorros que han dejado los socios o los aportes también que administramos en los socios, y qué uso o qué activos estamos implementando con esos recursos que los socios han confiado en su cooperativa. Y naturalmente, aquí un aspecto clave y necesario siempre un poco remarcar es que el balance general tiene que siempre reflejarnos un equilibrio entre lo que debemos versus lo que tenemos o cómo estamos invirtiendo esos recursos de nuestros socios. Y esta es la estructura, básicamente una ecuación muy simple, muy sencilla de lo que es un balance general, ¿no? Al lado derecho tenemos el pasivo, o todo lo que son ahorros están en los pasivos, ¿ya? Todo lo que es ahorros. Ahorros libres, ahorro a plazo fijo, en moneda nacional, moneda extranjera, ahorros, diríamos así,
CTS, ahorros programados, todos los tipos de ahorro que maneja la cooperativa está en el bloque de lo que se conoce como el pasivo de la institución. Y lo que es el aporte, las contribuciones que hacen los socios a formar el capital social, está en el patrimonio. Y en el patrimonio se va alimentando también de una cuenta importante, que es lo que se llama la reserva cooperativa. Y la reserva cooperativa es prácticamente nuestro escudo, nuestro colchón, que nos permite enfrentar situaciones de repente no deseadas que pueden poner en riesgo la estabilidad de la cooperativa. Por ejemplo, la reserva cooperativa en el periodo del COVID, hace 5 años, fue el escudo de muchas cooperativas para poder salir adelante y seguir hoy día vigentes, fuertes, saludables. Y al lado izquierdo, todo ese bloque uniforme que le llamamos activos es cómo o dónde o en qué estamos usando los pasivos y el patrimonio de la cooperativa. Y acá tiene mucho que ver un ordenamiento, ¿no?, que se ha hecho desde la perspectiva contable de cómo los activos están clasificados u ordenados desde los activos más líquidos, es decir, lo que está contante y sonante, el cash, como le conocemos típicamente, hasta los activos más duros, como puede ser, por ejemplo, el tema de nuestras propiedades inmuebles, que obvio no son dinero en efectivo, pero demorarían un tiempo hacerlos líquidos en caso necesitáramos manejar o administrar dinero en efectivo. Y en el tema del pasivo y el patrimonio es el nivel de exigibilidad la que clasifica los que son más rápidos o de mayor compromiso de devolución, como son un poco los ahorros libres, y van un poco, digamos, poniéndose menos exigibles en la medida que van pasando, por ejemplo, en el patrimonio. El capital social es lo último que se debería tocar si es que hubiera necesidad de repente de devolución. Ambos bloques, lo que son los activos, tienen una característica de lo que es un poco el grado de liquidez como se administra, y en el pasivo y patrimonio, el grado de exigibilidad que tiene que tener un poco esos recursos. Otro estado financiero importante para justamente hacer análisis financiero es lo que llamamos el estado de pérdidas y ganancias, o también conocido como estado de resultados. Este estado financiero no es otra cosa que un instrumento en el cual se reflejan los ingresos que genera la cooperativa, principalmente ingresos por los intereses a los préstamos que otorga, menos lo que cuesta administrar los recursos en la cooperativa, o sea, todos los gastos, ¿no? Hay que remunerar a las cuentas de ahorros, hay que cubrir gastos de personal, hay que cubrir gastos de funcionamiento de la cooperativa. Todos esos gastos, digamos, restados de todos los ingresos que generamos, finalmente nos va a dar un resultado que puede ser positivo, remanente, o podría ser negativo, la pérdida que se genera en un determinado periodo de tiempo. Generalmente estos resultados tenemos mes a mes y se van acumulando hasta el cierre del año, 31 de diciembre a la medianoche. Estos dos ingresos o estos dos estados financieros son la base para que podamos identificar, reconocer cómo se mueven cada una de las cuentas y cómo podemos medir, ¿no? Cómo podemos proyectar qué resultados esperamos, qué resultados logramos finalmente, y ver si estamos caminando o acertando adecuadamente en nuestras decisiones de administración de los recursos. Esto es un tema muy simpático, muy interesante, pero requiere también de cierta destreza, ciertos hábitos de repente, de un conocimiento un poquito más detallado, que nos permita luego, ¿no?, con la práctica, tener una suerte de una apreciación rápida respecto de cómo está la salud financiera en nuestra cooperativa. Los estados de resultados, básicamente, como les decía, van midiendo periodo tras periodo, ¿no?, cómo se generan los ingresos financieros provenientes de los créditos que otorgamos a los socios, los gastos financieros, que es lo que pagamos de intereses a los ahorristas, y luego un poco cómo vamos cubriendo otro tipo de gastos producto de una adecuada administración en la cooperativa. Finalmente, lo que resulta de hacer sumas y restas de todo este tipo de ingresos de diferente índole es lo que nos va a generar el resultado final, que puede ser positivo
y le llamaremos remanente el saldo a favor, o pérdida si es que de repente hemos tenido una gestión de repente no conveniente, no adecuada y que podría ir generando un poco, digamos, la merma de los recursos en la cooperativa. Entonces, con estas dos definiciones de lo que es el balance general y el estado de resultados, lo que viene ahora es cómo vamos a hacer el análisis, el diagnóstico en nuestra cooperativa. Hay dos formas muy simples, muy sencillas, muy prácticas de hacer un análisis financiero. Primero, es como tomarle una foto a una fecha determinada. Queremos saber el estado de la cooperativa al día de hoy, cierre del mes de julio 2025, y entonces tomamos la información a la fecha de hoy y hacemos lo que se llama un análisis vertical. Solamente tomamos la información a la fecha de hoy, 31 de julio, y empezamos a desmenuzar un poco las cifras tanto del balance general como del estado de resultados, ¿no? Y vamos a tener un diagnóstico, diríamos así, al día de hoy, 31 de julio, por decir un poco una fecha. Pero esto no es suficiente, porque para saber si lo que hemos logrado al 31 de julio del 2025 es bueno, regular, malo, tendríamos que compararnos, por ejemplo, con el mes de junio, con el mes de mayo, con el mes de marzo, con el mes de diciembre del año 2024, o un poquito más atrás, con el mes de julio del año 2024, para ver en un periodo de un año, de 6 meses, o de un mes, o de un trimestre, si es que estamos en un proceso, digamos, de consolidación de nuestras finanzas o alguna cifra se está escapando de nuestro control. Y para eso necesitamos hacer un análisis horizontal. Horizontal en el sentido de que tiene que verse diferentes periodos, diferentes momentos, para que podamos un poco tener una mejor apreciación, ¿no?, respecto de cómo en el horizonte de tiempo nuestra cooperativa va evolucionando positiva o negativamente en sus principales indicadores. Y así podemos tener un poco una mirada mucho más completa. Y no solo es suficiente eso, sino además tomar en cuenta de repente, ¿no?, un comparativo con otras cooperativas que tengan cierto parecido a nuestra cooperativa, tanto en años, digamos, de actividad, tanto en ubicación geográfica, porque no tiene sentido que nos comparemos, pues, nosotros, Cooperativa de Lima, con una cooperativa que está de repente, pues, no sé, en la selva, o esté en la sierra bien rural de la zona andina. No tendría mucho sentido hacer unas comparaciones entre realidades diferentes. No tendría mucho sentido si es que nos hacemos un análisis nosotros comparado con otra cooperativa que básicamente de repente se encuentra en alguna zona emergente, de repente de Lima también. Llámese Villa Salvador, San Juan del Urigancho, ¿no? Porque las dinámicas son diferentes. Tiene que hacerse una comparación con otra cooperativa que tenga más o menos un perfil parecido al nuestro. Si no, no tendría sentido un poco compararnos, ¿no? Y no menos importante es tomar muy en cuenta lo que por años ha ido un poco trabajándose desde el Consejo Mundial de Cooperativas de Crédito, más conocida con sus siglas en inglés como el WOCU, ¿no? El WOCU en los últimos 20, 25 años ha ido sistematizando, ¿no?, la gestión de las cooperativas en diferentes partes del mundo, y ha ido un poco más o menos estableciendo determinados estándares promedio que deberían las cooperativas acercarse para decir que está gozando de una buena o regular o mala salud financiera. Entonces, para este tipo de análisis, primero considerar estas dos perspectivas. Un análisis vertical, la fotografía a una fecha dada, y un análisis horizontal o temporal que compare diferentes periodos para que podamos ver en el horizonte cómo estamos evolucionando en las principales cuentas de nuestra cooperativa. Entonces, para esto, el Consejo Mundial, y también lo ha recogido gran parte de esto, la legislación que tenemos hoy día vigente a partir de la ley
que tenemos un poco de supervisión y regulación de las cooperativas, ¿no? La 3822. A partir de eso, tengo un poco, se han establecido determinados estándares que las cooperativas deberíamos un poco considerar para poder medir o evaluar nuestra situación financiera a lo largo del tiempo, ¿no? Son básicamente 5 formas o 5 aspectos, 5 elementos que nos permiten un poco medir de manera, diríamos así, estandarizada, qué tan bien, qué tan regular o qué tan mal eventualmente podemos estar en estos aspectos. Por ejemplo, los temas de liquidez. Liquidez implica la cooperativa tiene que manejar determinado nivel de dinero en efectivo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto es lo razonable que tengamos en caja, en bancos? ¿Cuánto? El tema de la solvencia, ¿no? ¿Cómo respondemos frente a nuestros socios, principalmente a los socios ahorristas? El tema del riesgo de crédito, cómo evaluamos el nivel de lo que es un poco una buena gestión de la cartera de créditos. El nivel de rentabilidad, cuáles las expectativas de rendimiento de nuestros dineros en la cooperativa. Y el tema de la eficiencia, qué tan bien o mal estamos administrando los recursos en función a determinados estándares que se han un poco ya recomendado o que se han venido dando. Y no menos importante a estos 5 elementos, ¿no? Que lo manejamos la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito a nivel de lo que es Latinoamérica, por poco una aproximación más cercana a nuestra realidad, es también algunos ratios que hoy día nos exige la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la entidad que nos está un poco fiscalizando, regulando, vigilando determinados estándares que le permita tener un poco un nivel de salud financiera, un nivel de estabilidad financiera en nuestras cooperativas y no pongamos en riesgo la viabilidad de la institución. ¿Ya? Entonces, a partir de este momento vamos a tener un poquito, me permiten un poco la invocación, ojos más abiertos, mucho más centrados de repente en las siguientes láminas, porque esto es un poco de números, pero también un poco criterios a tener en cuenta para poder medir, diríamos así, el grado de madurez o el grado de dificultad que estamos atravesando como cooperativa en un momento determinado y a lo largo del tiempo. Vamos a tomar como base la información de una cooperativa, no vamos a indicar el nombre, pero vamos a ver. Es una, le voy a compartir otro archivo. Me comentan si se puede ver, es un archivo en Excel que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí se puede ver? Sí se visualiza. Perfecto. Esta es una información de una cooperativa que la hemos renombrado, digamos, para evitar cualquier suspicacia. Cooperativa Amigos, ¿no? Que hemos tenido la información oficial que está publicada en la Superintendencia de Banca y Seguros en 2 periodos determinados, ¿no? A diciembre del 2023 y a diciembre del 2024. Esto básicamente para fines ilustrativos, ¿ya? Entonces, en esta información está disponible o visible todo lo que son la cuenta de los activos, como ustedes lo ven, hay activos, disponible, caja, fondos interbancarios, cartera de créditos. Es una cooperativa que tiene en promedio más o menos cerca de 5 millones en activos. Ahí está, aproximadamente, 5 millones en activos. Y tiene como pasivos todas las cuentas de ahorro, más o menos 3 millones y medio, un poco más, poco menos en ambos periodos. Y como patrimonio, ¿no? La suma de lo que son capital social, más reservas y todo, en promedio 820, 850 mil soles. En conjunto también suman el valor de los activos. Luego de esta información del balance está también la información del estado de resultados. Y acá podemos ver también los ingresos que ha generado por la cartera de créditos, aproximadamente 1.900.000 en los 2 periodos,
Los gastos financieros, lo que se ha pagado por intereses a los ahorristas, un promedio de 200.000 soles. Y así, información un poquito de lo que es el tema de gastos de personal, gastos de directivos, gastos de terceros, el tema de provisiones, en fin, una serie de cuentas que ustedes lo van a reconocer rápidamente cuando vean la información de vuestra cooperativa, también que está publicada en la página oficial de la superintendencia, ¿no? Y finalmente, en estos resultados, nuestra cooperativa Amigos ha generado resultados remanentes positivos, 19.000 el 2023 y cerca de 45.000 el 2024, ¿no? Entonces, están viendo ustedes si hay una información oficial en dos periodos determinados, diciembre 2023, diciembre 2024, ¿no? Entonces, a partir de esta información es la que se va a tener que hacer el análisis correspondiente, teniendo en cuenta los 5 bloques que hemos indicado, ¿no? Que es los indicadores de... Entonces, vamos a ver cada uno de estos 5 elementos, ¿no? Cómo, usando la información del balance general y del estado de resultados, cómo vamos a establecer algunos indicadores muy sencillos, muy, diríamos así, comunes, ¿no? Para poder ver el nivel de estabilidad, el nivel de desarrollo, el nivel de seguridad, como queramos llamarle, de nuestra cooperativa. Y luego también no solamente nos vamos a ceñir solamente a evaluar algún indicador aislado, sino que tenemos que tener un poco una suerte de armar, como diríamos, un rompecabezas de todos los indicadores para ver un poco el nivel de, llamémoslo así, coherencia de cómo está la salud financiera en la cooperativa. Es como cuando nos sometemos a un chequeo médico, como lo conocemos típicamente, ¿no? Puede que cuando nos tomen temperatura estemos en 36 grados, pues estamos bien. Puede que cuando nos tomen la presión estemos, no sé, pues en la presión aceptable. Pero después, cuando entramos a un nivel de examen de repente de sangre, de orinas y ese tipo de cosas un poquito más detalladas, puede de repente que salgan ahí problemas de colesterol, problemas de insuficiencia de plaquetas, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos que ponernos en alerta de qué medidas deberíamos tomar en caso se detecte o se identifiquen determinados elementos que dirían nuestra salud está teniendo un grado de riesgo y por lo mismo tenemos que tomar medidas correctivas, ¿no? Entonces, más o menos de esa perspectiva también se tendría que ver el análisis financiero en la cooperativa. No ver solamente algunos indicadores de forma aislada, sino hay que ver en conjunto cómo está nuestra cooperativa para de esa manera tener una opinión y más que identificar situaciones negativas es qué medidas creativas podemos tomar para superar cualquier situación negativa que se puede ir presentando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, los principales indicadores de liquidez básicamente nos va a permitir cómo nuestros recursos están en la capacidad de convertirse en dinero en efectivo de manera rápida y así podamos un poco atender cualquier situación de repente de emergencias por desembolsos en nuestra cooperativa. Y ahí básicamente lo que se toma en cuenta son 3 indicadores. El primer indicador que nos dice cómo tenemos que medir, ¿no? Un ratio, un cociente entre lo que son las cuentas del disponible comparado con el activo total y expresado en porcentaje, ¿no? Este indicador nos va a permitir apreciar el nivel de participación de los recursos que están líquidos dentro del activo total. El segundo indicador nos va a medir el nivel de dinero, ¿no? Líquido disponible comparado con el monto total de los depósitos. Esto que nos permita evaluar qué capacidad de respuesta tenemos en relación a una situación en la cual de repente nuestros socios quisieran disponer de sus ahorros rápidamente. Y finalmente, el tercer indicador nos va a medir un poco cuánto dinero encaja, es el dinero más líquido que tenemos en la cooperativa, comparado con el dinero que está disponible en caja y en bancos,
que nos permite apreciar si es que estaríamos expuestos a un nivel de riesgo o fuera de la cobertura de los seguros por robos o asaltos en nuestra cooperativa. O sea, son tres indicadores que nos van a permitir justamente apreciar esa situación. Si nosotros volvemos a nuestra hoja de cálculo, ya, ahí está. Acá, por ejemplo, el primer indicador, lo que está en el cuadrito a la derecha, si me siguen, por favor, ¿ya? Nos dice, hay que evaluar o medir el disponible entre el activo total. Y ubicamos acá justamente. ¿Dónde dice disponible? Aquí está. Debajo de lo que está el activo, dice disponible y rendimientos desvengados. Hacemos la división de esta cifra entre el activo total, que está más abajo, al final, aquí está. Hacemos la división y lo multiplicamos por 100. Y esa operación nos da justamente este indicador que nos dice 29% en diciembre del 2023 y ha subido al 31% en diciembre 2024. Lo que está acá, lo voy a poner en verdecito, ¿ya? En fondo verdecito. La primera pregunta será, ¿este 29 y este 31 están bien? ¿Está muy bajo? ¿Está muy alto? ¿Contra qué lo comparamos? ¿Contra qué lo comparamos? El Consejo Mundial de Cooperativas nos ha dado lo que se llama los niveles deseables en cada uno de estos indicadores. Y aquí en el recuadro que está al lado derecho donde dice análisis de liquidez, justamente en este indicador que mide el disponible entre el activo total, nos dice que el nivel deseable es entre 10 a 15%. La ley nos dice a 8%, la ley, la superintendencia que nos regula, pero el nivel, digamos, de lo que es un nivel un poquito más holgado, que es el Consejo Mundial de Cooperativas, nos dice, chicos, entre 10 y 15% debe ser este indicador. Si esto es lo nivel deseable, 10 o 15%, estamos viendo que en diciembre del 2023 hemos llegado al 29%. Y en diciembre del 2024 hemos subido inclusive a 31. ¿Qué significa ese indicador? Que hay demasiado dinero que no está trabajando, generando servicios. Este indicador... Gracias, no hagan antojar el lonchecito. Este indicador, que en este caso, a diciembre del 2023 está en 29 y ha subido un poco a 31% en diciembre de 2024, lo que nos está indicando es que hay un nivel muy alto de liquidez, es decir, dinero. La cooperativa, ¿para qué capta recursos de los socios? ¿Para qué le dice al socio, por favor, socio, sé cumplido en tus aportes? Socio, trae tu dinero para que lo guardes en ahorros. ¿De qué sirve un poco que la cooperativa le esté pidiendo al socio aportes y ahorros si ese dinero lo va a tener una parte significativa sin trabajar, sin mover un poco la economía a través de la cartera de créditos? Este indicador ya nos está un poco dando una señal de que hay demasiada liquidez en la cooperativa. Y si hay demasiada liquidez, está bajando la eficiencia en el uso de los recursos. El segundo indicador, ¿qué nos dice? Medir el grado de la cuenta del disponible entre la cuenta del depósito de ahorros. Y eso nos dice, el WOCU debería estar entre más o menos 15 a 25%. Cuando hacemos la operación, este segundo bloque, que lo vamos a marcar con verde, cuando hacemos esta operación, resulta que estos indicadores se van a 39 y luego a 41%. Cuando el nivel deseable, nos dicen, es entre 15 y 25. Nuevamente, estamos casi duplicando el nivel de liquidez de manera innecesaria. Ya nos está dando un poco una alerta de que, oye, estamos teniendo mucho dinero en caja, en bancos. ¿Para qué captamos aportes? ¿Para qué captamos ahorros si lo vamos a guardar en el banco X?
No tiene mucha lógica, porque por esos ahorros principalmente nosotros pagamos intereses a los ahorristas. Y si pagamos intereses, tenemos que hacer producir ese dinero para justamente cubrir esos gastos financieros, ¿no? Entonces, acá un segundo indicador nos dice que estamos muy alto, casi al 70-80% de exceso sobre el nivel deseable que nos está recomendando el Consejo Mundial. Y el tercer indicador, ¿no? Nos hace referencia a que saquemos un cálculo de lo que es la cuenta de caja entre la cuenta del total disponible. Si nos vamos acá rápidamente, vemos acá la cuenta disponible, el acumulado, en el 2024 de diciembre estamos 1.500.000 y en caja tenemos prácticamente la tercera parte, 591. ¿Qué significa esto, estas cantidades tan altas que están en caja, en bóveda, digamos? En diciembre de 2023 teníamos 740.000 soles, prácticamente la mitad del 1.300.000 de disponible. Y en el 2024 hemos bajado un poquito el nivel de liquidez en caja, pero igual sigue siendo casi un tercio. ¿Qué ocurriría en esta cooperativa si es que hubiera o se presentara una situación no deseada de un asalto o un robo? ¿Cuánto es lo que cubre en promedio una empresa de seguros? La empresa de seguros, en promedio, ¿no?, te dice, oye, en bóveda o en caja, deberías tener no más de 50-60.000 soles. Ese es lo deseable para una operación diaria, diríamos así, de atención a los socios, depósitos, retiros, ingresos, salidas de dinero. Pero aquí estamos prácticamente excediendo casi esas cantidades que las empresas aseguran, casi en 10 veces. Entonces, aquí estamos claramente viendo que hay una innecesaria exposición de demasiado dinero en caja y que podría, eventualmente, no siempre en condicional, podría verse expuesta a pérdidas en caso ocurriese un robo, un asalto en nuestra cooperativa. Esto va a depender, obviamente, de la ubicación donde esté la cooperativa, ¿no? Si está, naturalmente, en distritos con alta criminalidad, como lo es hoy día gran parte de ciudades grandes, ¿no? El norte, en el centro, en el sur, incluido Lima, quizás sea menos expuesto en caso la cooperativa estuviese en localidades como, no sé, la Sierra de Puno, la Sierra de Huancavelica, de Apurímac, ¿no? Quizás podría porque la gente todavía en esas zonas no está muy expuesta al tema de robos o asaltos, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar si es que estamos exponiendo de manera innecesaria o no demasiados recursos que estén en caja respecto al total que deberían estar un poco resguardados como dinero de repente depositado en entidades financieras donde tienen mayor seguridad, tienen mayor vigilancia policial y etcétera, etcétera. Entonces, ya nos da una idea, por ejemplo, aquí, cómo estamos en el nivel de liquidez. La conclusión debería ser acá, oye, dejemos de captar demasiado dinero en ahorros o dinero en aportes, porque no estamos lo suficientemente siendo eficientes en el manejo de ese dinero. Sería una primera conclusión. La segunda sería, nuestro equipo de negocios o nuestro equipo de créditos está realmente haciendo un trabajo eficiente, porque una cosa es tener el insumo, ¿no?, los depósitos, los aportes, y otra cosa es que ese dinero tengamos un buen equipo de negocios o equipo de créditos que le dé un uso adecuado y lo administre a través de la cartera de créditos. Entonces, son dos formas de ver la situación. Uno sería, ¿qué medida tomamos? Ya no reciban a partir de mañana más depósitos de ahorros, pues sería lo menos lógico. Y la otra medida sería, oye, necesito activar a mi equipo de negocios. ¿Por qué no están colocando el dinero? Está prácticamente habiendo dinero ocioso en la cooperativa. Entonces tendríamos que ver desde esos dos ángulos la posible atención o solución o medidas correctivas para reducir el nivel de liquidez a los niveles deseables que aquí lo tenemos ya, ¿no? El primer indicador entre 10-15%, el segundo entre 15-25%, y el tercero estamos viendo claramente que habría una innecesaria exposición de mucho dinero en caja respecto a posibles situaciones
que podrían generar un poco de un robo o un asalto. Hasta acá el primer bloque de indicadores. Y esas cifras en este cuadrito está sintetizado, ¿no? Niveles deseables, lo que debería alcanzarse como un estándar, digamos, aceptable, versus lo que realmente está ocurriendo en dos momentos bien claros. Diciembre 2023, diciembre 2024. El de evolución positiva o negativa. Y aquí aparentemente se está agravando el problema, porque los indicadores están subiendo por encima, muy por encima de los niveles deseables, ¿no? Entonces, esto nos da ya luces respecto a cómo está la cooperativa. Algo está cambiando mal y ese algo hay que corregirlo rápidamente. El siguiente bloque de indicadores es el referido al tema de lo que es la medición de la solvencia y endeudamiento que tiene la cooperativa. Esto nos va a dar un poco señales de la fortaleza institucional para poder un poco responder positivamente frente a nuestros compromisos que tenemos con nuestros socios ahorristas. Y aquí vamos a tener algunos indicadores que nos van a permitir justamente evaluar el nivel de solvencia que tiene la cooperativa a la fecha. El primer indicador va a medir el capital social, los aportes de los socios, comparado con el total de depósitos. El segundo indicador nos va a medir nuevamente el capital social, los aportes de los socios, comparado con el monto total del activo. El tercero, nos va a medir el activo total, patrimonio neto, para ver un poco qué tanto estamos un poco apalancando, ¿no? Es un término un poquito nuevo en la cooperativa, para ver un poco el nivel, ¿no? De cómo estamos usando nuestro patrimonio respecto al total de los activos, que nos permite un poco, digamos, tener una adecuada administración, un equilibrio razonable de nuestras finanzas. Y esto lo vamos a medir siempre en porcentajes, ¿ya? Entonces, luego viene este cuadro que mide el nivel de solvencia y endeudamiento de la cooperativa. Y acá en la columna que dice niveles deseables es lo que el Consejo Mundial de Cooperativas nos sugiere, nos recomienda esos estándares que deberíamos alcanzar, ¿no? Y en el lado de la derecha, a diciembre 2023 y diciembre 2024, son finalmente los resultados que hemos logrado de la medición de los estados financieros. Nuevamente nos vamos a ir a nuestro cuadro de Excel para medir el nivel de indicadores de solvencia. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Los indicadores de solvencia, ¿no? El primer indicador, el capital social o el monto total de los aportes de los socios dividido entre el total de depósitos, todos los ahorros de los socios, multiplicado por 100. Esto nos da unas cifras, lo vamos a poner acá en verdecito. En diciembre 2023, 17%. Diciembre 2024 ha bajado a 14%. ¿Cuál es el nivel deseable que sea mayor a 20? En este caso, nos estamos acercando, nos estamos alejando del indicador deseable. Nos estamos alejando. Algo está ocurriendo. Se están reduciendo los aportes, de repente socios están renunciando, o los ahorros no están creciendo suficientemente. Y eso te puede un poco explicar esta caída de 17 a 14%. El segundo indicador de solvencia, ¿no? Nos dice dividir el capital social, los aportes, entre el total del activo, y esto debe ser mayor a 16%. En nuestro cálculo que hacemos, nos da cifras del 13% el 2023 y baja a 10% el 2024. Aquí también claramente está pasando algo. O se está reduciendo el capital social producto de renuncia de socios posiblemente, o los socios en el último año han dejado de aportar, que sería ya una situación pues
alarmante, porque los socios no están cumpliendo con su compromiso de generar un capital social para la cooperativa. El tercer indicador nos habla un poco del nivel de solvencia activo total entre el patrimonio neto. Nos dice que debe estar por debajo de 11 veces. Ya casi estamos casi a la mitad del indicador. A 5.3, pero ha subido en el 2024 a 5.9. Nos estamos acercando poco a poco al límite máximo, que son 11 veces. La segunda lectura en estos indicadores de solvencia es que claramente nos estamos alejando de los niveles deseables, ¿no? En el primer caso, mayor a 20%, estamos cayendo de 17 a 14. En el segundo indicador nos dice mayor a 16% y estamos en 13 y hemos caído a 10. ¿Qué puede estar ocurriendo acá? No está creciendo el capital social, todo lo contrario, se está achicando, se está disminuyendo. ¿Producto de qué? Puede explicarse seguramente temas de renuncias de socios o temas de incumplimiento de los socios con sus aportes mensuales. Algo ha pasado. Y si los aportes son descuento por planilla, probablemente haya un descuido o haya una situación de caducidad del convenio, ¿no es cierto?, de el tema de lo que es el descuento por planillas, para luego eso trasladarlo a la cooperativa y se aplique en la cuenta del capital social. O sea, algo está ocurriendo, ¿no? Algo está ocurriendo y eso justamente nos da señales estos indicadores. Estas mismas cifras las colocamos en nuestra tablita, acá. Y acá más fácilmente se puede visualizar. Nivel deseable, primer indicador, mayor a 20. Está 17 y baja a 14. El segundo indicador de 16 está en 13 y está cayendo a 10. Ya tenemos ahí otras señales de que algo no está caminando, algo no se está haciendo adecuadamente en nuestra cooperativa. Y aquí es un problema ya de la administración del capital social. Usualmente debería esto aumentar o mantenerse, usualmente, ¿no? Pero en este caso más bien se está deteriorando este indicador, estos indicadores. El tercer bloque de indicadores es lo que se conoce como riesgo crediticio. En términos sencillos, la morosidad. La morosidad, ¿no? Esto mide el nivel de la calidad de cartera de créditos que maneja la cooperativa, ¿no? Y vamos a ver básicamente acá el nivel de morosidad y el nivel de protección o cobertura que estamos adoptando frente a la caída o al incremento del nivel de morosidad en nuestra cooperativa. Y nuevamente, nos proponen, nos sugieren tres tipos de indicadores, ¿no? El primer indicador tiene que ver todo con el tema de la cartera de créditos vencidos, créditos en cobranza judicial, dividido entre el total de la cartera de colocaciones y multiplicado por 100. El Consejo Mundial nos dice que eso debe estar de 5% para abajo. El segundo indicador es cómo estamos cubriendo ese nivel de morosidad. Las provisiones para créditos dividido entre el total de créditos vencidos y cobranza judicial. Y esto nos dice debería estar un poco por encima del 100%, inclusive un poco más, 130% para arriba. ¿Ya? Entonces, nos vamos a nuestra tablita de Excel. Y vamos a ver acá los créditos, o los indicadores, perdón, de lo que es el riesgo crediticio. Y aquí está. En el primer caso, el total de créditos vencidos más créditos judicializados entre total de colocaciones, en diciembre de 2023 estábamos en 2. Y en diciembre de 2024 ha subido al 4%. Prácticamente el 100%. Prácticamente 100%. Aunque las cifras, los porcentajes, a veces esconden las cifras cuantitativas, ¿no? Los quantum, pudieran un poco escondido diciendo, no, 2% parece poquito, 4% parece poquito, pero ¿cuánto hay detrás en dinero que implique un poco, digamos, esa morosidad? ¿Cómo es posible que hayamos pasado de 2 a 4? Se ha duplicado la velocidad en un año. ¿Qué ha pasado?
ha habido una flexibilización en el tema de la gestión de cobranzas, ha habido una crisis como el COVID, revueltas sociales, etcétera, etcétera, que han limitado o impedido que los socios generen suficientes ingresos y cumplan con sus compromisos de pago de los créditos. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿Y cómo está el nivel de cobertura de esos créditos? ¿No? La norma nos dice, perdón, más que la norma nos dice lo deseable que nos dice el Consejo Mundial es mayor a 130%, pero aquí en el 2023 la cooperativa se ha cubierto 582%. Luego un poco han mejorado un poquito su perfil y solamente está ahorita en 319% a diciembre de 2024, pero aún sigue siendo casi el triple de lo que nos está recomendando el Consejo Mundial. Entonces, aquí hay un tema de repente o un mal cálculo o una mala estimación o simplemente un relajamiento en la gestión de lo que es las provisiones para créditos en situación de morosidad. Claramente estamos prácticamente inflando, diríamos así, el nivel de provisiones y eso significa que estamos reduciendo el nivel de lo que son resultados o remanentes en el ejercicio. Entonces, acá tenemos siempre que ver el tema de lo que es una adecuada gestión de créditos. Este es el principal activo que tiene la cooperativa de ahorro y crédito, la cartera de créditos. Es el principal activo y hay que tener mucho cuidado en la administración. Acá viene a colación el tema también de poder conocer, reconocer lo que es una adecuada gestión de la cartera de créditos. Hay un elemento importante, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Aún estando debajo de los, digamos, indicadores deseables, menor de 5% de morosidad, estamos en 4, pero de un año a otro se ha duplicado. Si sigue esta tendencia, diciembre de 2025, diríamos una lectura rápida sería, va a pasar de 4 a 8. Y ya estamos ya fuera de lo que es un poco el nivel deseable de morosidad. Así como está, se podría un poco inferir de manera no tan descabellada de que si ha pasado de un año a otro, el 100% se ha duplicado, el siguiente año, el que está corriendo ahora, 2025, podría también duplicarse la cifra a 8. Y entonces estaríamos poco poniendo en riesgo la viabilidad de la cooperativa. ¿Qué implica este tema de la adecuada gestión de los créditos? Muchas veces tenemos esa práctica bancaria, diría yo, no es una práctica cooperativa, de los famosos castigos de créditos. Cuando pasa un periodo, se hacen unos esfuerzos y supuestamente no se logra la recuperación de créditos, se prepara un informe, se manda a consejo, consejo aprueba y se mandan créditos a castigo, como le llaman. Y no es otra cosa, como yo diría de manera figurativa, no es otra cosa que hacerse la liposucción o tratar de esconder una realidad que está ahí presente y que no va a cambiar por más maquillaje que le pongamos. Pongamos un ejemplo. Yo tengo el pelo ya por los años cubierto de canas, pero de repente quiero verme más joven. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la peluquería y hago que me tiñan el pelo. Y voy a aparecer con un pelo y con un corte más juvenil, voy a aparentar que tengo 35 años. Pero no, la realidad me dice que hoy Marco tiene 50. Por más pintura que te pongas, por más maquillaje que te pongas, la realidad es que tienes 50, no puedes parecerte. Te parecerás a uno de 35. En la cooperativa es algo similar. Cuando la cartera de crédito sube y muchas veces la cartera se va deteriorando, o sea, no se va relajando y no se puede cobrar, a veces lo más fácil que se decide es, hay que mandar a castigo esos créditos. Y entonces, de manera, yo diría, también un poquito artificial, la mora que está en 8, en 10, en 12, de repente aterriza de manera rápida y volvemos otra vez a niveles de 5, de 4, de 3.5. Y aparentemente la gestión está yendo bien, pero lo que muchas veces se descuida es que esta cartera que se va a castigo debería ponerse en la agenda del plan operativo del próximo año. Y mínimamente lo que se recomienda es que por lo menos 3/4 partes de esta cartera se recupere en el siguiente periodo. Eso significa
recuperación de cartera de créditos castigados, por lo menos en un 75%, por lo menos. Pero en la práctica se ve que muchas cooperativas mandan a castigo y prácticamente es como mandarlo, no sé, al archivo de cosas inservibles y se olvidan ahí, no se gestiona la recuperación de los créditos castigados. Tener mucho cuidado con esto cuando administremos recursos de la cooperativa, porque ahí estamos dejando de percibir, de recuperar, no solamente cartera que ha salido de la cooperativa, sino un poco los recursos que le corresponden y deberían generar más y mejores resultados para los socios. Pasamos al siguiente, digamos, componente de la evaluación financiera, el tema de la rentabilidad. No, la rentabilidad no es otra cosa que medir el grado de beneficio que estamos generando sobre el manejo o administración de nuestros recursos, ¿no? Y para eso tomamos como base 3 indicadores. Vamos a medir primero el margen financiero entre los gastos de administración. El segundo indicador, el resultado neto o remanentes entre el capital social o aporte de los socios. Y el tercero, el resultado neto o remanente entre el activo total. Entonces, estos 3 indicadores nos van a permitir un poco apreciar qué tan efectivos estamos siendo de generar resultado, rentabilidad por el uso de nuestros recursos. Nos vamos nuevamente a nuestra tabla de Excel para ver los indicadores de rentabilidad. Y aquí está. Y aquí está. El primero de ellos, el margen financiero entre los gastos de administración, nos dice el nivel deseable recomendado debería estar entre 140 a 160%. Midiendo Midiendo la realidad de nuestra cooperativa, vemos que este indicador, en el caso de la cooperativa Amigos, en diciembre de 2023 está en 50% y en 2024 han mejorado ligeramente a 59%, de 50 a 59%. Pero todavía está muy lejos de lo deseable, que es 140 a 160%. En el caso del segundo indicador, resultado neto o los remanentes, como lo conocemos, entre el capital social o aporte de los socios, esto debería estar entre 4 y 6%. ¿Cuánto ha generado la cooperativa? El 2023, 2%, y el 2024, ha subido efectivamente al nivel deseable, 6%. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya. Aún así, a pesar de que estamos un poco complicados en el tema de solvencia, el tema de liquidez, ¿no? El tema de la mora que se ha duplicado, todavía en el tema de lo que es un poco indicadores de rentabilidad, aparentemente estamos yendo bien, estamos en proceso de crecimiento, acercándonos a lo deseable, y en el caso de lo que son un poco el segundo indicador, estamos también dentro de lo que sería recomendable. El tercer indicador, resultado neto o remanentes entre el activo total, el nivel deseable es que esté entre 1 y 1.5, y en el caso de nuestra cooperativa ha pasado de 0.4 a 0.9, casi 1%. Hasta acá podemos decir, oye, mira, los resultados que se están generando no están nada malos, estamos poco rentabilizando el uso de los recursos. Pero miren ustedes estos 2 últimos indicadores, ¿no? De 2 a 6%, de 0.4 a 0.9. Esto podría haber subido si es que estos indicadores de lo que es las provisiones no se hubiera hecho unas provisiones tan altas de 582, 319, cuando aquí lo recomendable era llegar a un nivel de 130%. Entonces, como que hemos guardado más dinero para cartera de lo que se recomienda, y obviamente si hemos inflado las provisiones, el margen de rentabilidad o remanentes lo hemos reducido también. Porque no olvidemos, provisiones sinónimo de pérdida.
Provisionar es prácticamente imaginarnos que estamos perdiendo dinero. Mucho ojo con los términos que a veces podrían un poco darnos una información equivocada al concepto mismo en sí, ¿no? Se ha provisionado demasiado, o sea, se ha hecho una resta de posibles pérdidas muy por encima de lo deseable y eso ha reducido el nivel de rentabilidad en nuestra cooperativa. Entonces, si volvemos a nuestro cuadro comparativo, podemos ver acá el nivel deseable en el primer indicador 140, 160, en nuestro caso está en 50, ha subido ligeramente a 59. Vamos bien por ahí. Y en lo que son los otros indicadores también están dentro de lo que es deseable. Entonces ahí viene un tema de discusión. ¿Es suficiente medir el nivel de rentabilidad para decir estamos bien? No, no. Hay que ver todo el bosque completo, no solamente una partecita de los indicadores. Y el tema de lo que son un poco estos indicadores no son otra cosa que siempre estar con ojos abiertos para ver cómo estamos administrando la cartera de créditos. Ahí está la clave en nuestras cooperativas de crédito para asegurar un poco la viabilidad de nuestra cooperativa. La clasificación de cartera. Una buena cartera, cartera de calidad, créditos que se pagan puntualmente, nos va a dar niveles aceptables de rentabilidad y vamos a provisionar lo que sea necesario. O sea, no vamos a tener que estar un poco gastando de más en provisiones si es que tenemos una adecuada gestión de la cartera. ¿Y esto qué significa? Conocer también la normativa en cuanto a lo que son las provisiones. Y en la normativa que tenemos vigente, las provisiones o pérdidas, diríamos así, esperadas que tenemos de la gestión de la cartera, tiene esta clasificación. Cartera normal, como la conocemos, siempre hay que provisionar un 1% por los créditos que tienen hasta retrasos de 8 días. La CPP, ¿no? Potencial pérdida, de 9 a 30 días hay que provisionar 5%. Cartera deficiente, cuando el atraso ya es entre 31 a 60 días. Ya se provisiona la cuarta parte del saldo de crédito, 25%. Cartera en situación de dudoso, cuando ya pasan de 61 hasta 120 días, prácticamente de 2 a 4 meses, hay que provisionar 60%. Y hay que clasificarlo como cartera en pérdida cuando tienen un atraso de más de 120 días o 4 meses, al 100%. Según el nivel de atrasos en el tema de la cobranza de los créditos, se va provisionando o se va generando, diríamos así, una pérdida, un perjuicio económico a la cooperativa según los días de atraso. Y acá tiene mucho que ver, primero, el tema de cómo evaluamos los créditos y segundo, cómo hacemos seguimiento, acompañamiento al uso de los créditos. Y acá me refiero con un tema también recurrente. El socio pide, diríamos así, créditos para ampliar mi negocio. Soy taxista y quiero reparar mi taxi para seguir trabajando en servicio de movilidad. Pero muchas veces evaluamos y sí, efectivamente verificamos, comprobamos que el socio tiene un auto, un taxi que lo dedica a la movilidad, pero no hacemos el seguimiento si realmente el dinero que sacado en préstamo lo está usando para la reparación de su máquina. De repente ha sacado un préstamo para reparar su máquina y le da otro uso. Se lo ha gastado en, no sé, en un viaje de placer por esta semana que ha pasado de fiestas patrias, ¿no? En vez de invertir en reparar su máquina, se ha ido, no sé, de paseo a Ica, se ha ido de paseo a Huaraz, se ha ido de paseo a Arequipa y su máquina sigue ahí, en mal estado. Entonces, no está trabajando o no está destinando el préstamo para el objetivo para el cual ha sacado su dinero. Y ahí viene mucho el tema de lo que es el acompañamiento, la verificación del crédito una vez que se ha desembolsado. Y no menos importante, la verificación del crédito conforme se vaya poco generando, digamos, ya
los nuevos ingresos de esta persona, de este socio, para que cumpla con sus compromisos de pago. Si no hacemos ese tipo de labor, entonces el crédito se va a ir un poco deteriorando, se va a ir un poco malogrando. Y conforme se malogra, el nivel de pérdidas van a ser mayores. Pasan de 4 meses, hay que provisionar prácticamente el 100% de los créditos. Y en vez de generar beneficios o remanentes para la cooperativa, estamos generando pérdidas que van ampliando un poco el nivel de perjuicio para la cooperativa y reduciendo o achicando los beneficios o remanentes que se debe producir en la cooperativa. El último bloque de indicadores es el que conocemos indicadores de eficiencia. ¿Qué tan buenos estamos siendo en la administración de los recursos, de los gastos, de la administración de los bienes en la cooperativa? Y ahí tenemos 3 indicadores. Los gastos de administración, dividido entre el total de activos, los gastos de personal, dividido entre el total de ingresos, y los gastos de directivos entre los ingresos financieros, ¿no? Entonces, son 3 indicadores que nos van a un poco mostrar el grado de eficiencia en el uso de nuestros recursos. Y vamos a ir nuevamente a nuestra tablita de Excel para ver un poco cómo está el nivel de medición de estos indicadores de eficiencia. Ahí está. Y aquí están los 3 indicadores. El primer indicador, los gastos de administración entre el total de activos. En el estado de resultados, acá tenemos, ¿no?, gastos de administración. Entre el total de activos, los activos están en el balance general más arriba. El nivel deseable que esté entre 5 y 6%. El nivel de eficiencia deseable que esté entre 5 y 6%, el total de gastos administrativos dividido entre el total de activos. ¿Cuánto está en nuestra cooperativa? 2023 ha cerrado en 26% y 2024 se ha reducido un poco hasta niveles de 22%. Prácticamente 4 veces el nivel deseable. La pregunta es, ¿estamos siendo eficientes en el uso de los recursos? La respuesta es no. Estamos muy por encima del indicador deseable. En el segundo indicador, gastos de personal, planillas básicamente, entre el total de ingresos, lo recomendable es que esté entre 18 y 25%. En nuestro caso, esos niveles están 51% el 2023 y se ha reducido un poco el 2024 a 40%. Todavía estamos prácticamente duplicando el indicador deseable. Y en el otro indicador, el tercero, gastos de directivos versus los ingresos financieros, qué tan eficientes están siendo nuestros directivos para tomar buenas decisiones, ¿no? Y eso permite un poco una adecuada gestión en el uso de los recursos. El nivel deseable es entre 2 y 3%. En nuestra cooperativa está en 1.8 y después ha mejorado a 1.9. O sea, acá sí estamos dentro del rango. Pero nuevamente, no podemos ver solamente algunos indicadores y a partir de eso sacar conclusiones. Tenemos siempre que ver un poco la complejidad en cada uno de los indicadores para ver un poco qué pasa si yo ajusto por acá, qué efectos puede tener en algunos indicadores en los meses siguientes o años siguientes. Cómo eso puede repercutir de repente en perjudicar los indicadores de repente de otra categoría en el tema de rentabilidad. ¿Qué pasa si yo adopto como una política de repente una disminución de los sueldos personal? Primero, que es ilegal. Segundo, si es que fuera posible hacerlo, reducir remuneraciones contribuiría un poco a una buena gestión de cartera, que es nuestro indicador básico en el tema de morosidad. Seguramente que no. O sea, yo no puedo, ¿no?, ajustar, como quien dice, tornillos por acá, si es que no veo las consecuencias que pueden tener en otros indicadores. Siempre hay que ver el tema más completo, más complejo, y eso requiere siempre una mirada de perspectiva, de proyecciones, de innovaciones también, y muchas veces de estímulos para que los indicadores puedan lograr el óptimo necesario.
Si regresamos a nuestra presentación, acá podemos ver de manera mucho más esquemática cómo estamos en nivel de eficiencia, ¿no? En el primer indicador, lo deseable es 5 o 6, estamos en 26, hemos bajado un poquito a 22. En el segundo indicador, 18-25% lo deseable, estamos más del doble, prácticamente en los dos periodos. Y en el tercer indicador, estamos dentro del rango que podemos decir aceptable, ¿no? Pero igual, los otros indicadores nos dicen que hay todavía cosas por mejorar, cosas por hacer, y este análisis financiero nos ayuda justamente a ver eso, en qué estamos bien y en qué aspectos tenemos que tomar decisiones para mejorar esos indicadores. Y hay un bloque tan importante que nos da ya la parte normativa, ¿no? Las normas que regulan la vida de las cooperativas, y exclusivamente en este caso el tema de lo que nos indica la SBS para cooperativas de nivel 2, las cooperativas de tamaño mediano, digamos así, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tema de lo que son límites legales, nos dice la reserva cooperativa respecto del capital social debe estar un poco por encima del 25%. En el caso de esta cooperativa, estamos en 43 y hemos subido a 52. Uno dice, uy, está bien. Estamos cumpliendo con los límites que nos pide la SBS. Hasta ahí, bueno, pareciera que estamos un poco yendo bien. En otro límite legal, el activo fijo por patrimonio nos dice menor a 40%. En este caso, la cooperativa no tiene muchos activos fijos, está en 6%. Perfecto. Otro límite, el patrimonio entre total de activos, nos dice mayor a 10%. En este caso estamos por encima, 19%, y hemos bajado un poquito a 17%. Igual, dentro de esta mirada, la SBS mucho ve el primer indicador, ¿no? El nivel de lo que es la respuesta que tendría la cooperativa, la reserva cooperativa, frente a alguna situación adversa que podría un poco presentarse en el futuro. Mayor a 25, aquí estamos prácticamente casi duplicando este indicador. Pero hay unas cosas más que nos pide la SBS. Por ejemplo, el tema de lo que son prohibiciones a tener en cuenta en la gestión de la cooperativa. Una primera prohibición es conceder créditos para financiar actividades políticas. Ya se viene campaña. Hay candidatos a diputados, a senadores, hay candidatos a alcaldes, regidores, a gobernadores, etc. Ya se viene la campaña fuerte. Está absolutamente prohibido financiar actividades políticas. Prohibido. Si se detecta algún crédito destinado a financiar, no sé, pues mítines, a financiar politos, a financiar tapercitos, si se detecta ese tipo de operaciones, sin duda la SBS va a activar una serie de sanciones, castigos, tanto a la cooperativa como a los directivos que hayan un poco, digamos, inclinado su decisión para financiar esto, como también a los ejecutivos o trabajadores que hayan un poco incumplido con este mandato. Otra prohibición. No se puede financiar el tema de las aportaciones en la cooperativa. Y esto porque era una práctica que se estaba de a poco se extendiendo en algunas cooperativas. En el sentido siguiente, se estaba haciendo un poco muy comercial el tema de la atención de créditos. Pasaba Marco Solís por la puerta de una cooperativa, una señorita, un joven, le decía, señor, necesita un crédito, le damos al toque, ¿cuánto necesita? Ah, bueno, ¿fácil es? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la cooperativa? Cooperativa de amigos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Su DNI, su recibo, esto. Ya, bueno, necesito 1,000 soles. Bueno, firme aquí, firme allá, huella digital, esto, aquello. Y de repente de los 1,000 soles me entregaban 900 en caja. Y dice, oye, ¿cómo que? Yo he firmado por 1,000 porque me dan 900. Ah, no, es que el 10% se queda como su aporte en la cooperativa. ¿Qué cosa es su aporte? Bueno, no me interesa. Yo lo pasaba porque era una persona que necesitaba financiamientos y no importa que me den, la cosa es que yo no dejaba nada en la cooperativa, solamente me estaban descontando. Ese tipo de operaciones hoy día está prohibido. No hoy día, desde hace 6 años está prohibido en las cooperativas. No se puede financiar de manera directa o indirecta
las aportaciones en la cooperativa. Otra prohibición: otorgar fianzas o respaldar obligaciones de socios por monto o plazo indeterminado. Cartas fianza para contrataciones con el Estado está prohibido, salvo que tengan autorización de la entidad que ve pues, el tema de contrataciones con el Estado, ¿no? Y también la opinión favorable de la misma superintendencia. Son, creo que, 2 o 3 cooperativas que pueden dar cartas fianza, pero por lo general las cooperativas no tienen ese tipo de luz verde, digamos así, para el otorgamiento de cartas fianza. Otra prohibición: garantizar operaciones de préstamos que se celebren entre terceros, ¿no? O sea, la cooperativa básicamente trabaja con socios. No se pueden hacer operaciones con terceros. No se pueden hacer, porque estaríamos desvirtuando la ventaja que tenemos derivada de los actos cooperativos. Y los actos cooperativos, recuérdenlo, son los que hacen el socio con la cooperativa y la cooperativa con el socio. Otra prohibición: los créditos que una cooperativa otorgue a sus directivos o trabajadores no pueden ser atendidos en condiciones más ventajosas que las que se otorgan a los demás socios comunes y corrientes en la cooperativa. Les cuento una anécdota. Yo estuve en gerencia de una cooperativa X y cuando llegué a dicha cooperativa, resulta que por ahí encontré una cartera de créditos que se daba créditos a trabajadores a una tasa del 1%, cuando la tasa por créditos a un socio común y corriente estaba en 2, 2.2, 2.3. Cuando indagué, resulta que los trabajadores pues habían puesto una propuesta a la gerencia y el gerente también haya puesto la propuesta a Consejo de Administración para que la apruebe, y claro, por desconocimiento o poca cultura, digamos así, de los directivos, lo aprobaron pensando que estaban aprobando algo usual, normal, algo que estaba previsto en la normativa. Y no era así. Prácticamente le han hecho firmar a los directivos del Consejo de Administración lo que se dice una norma, poniéndole pues gato por liebre, ¿no? No pueden haber ventajas de ningún tipo en el otorgamiento de créditos, sea directivos, sea trabajadores, todos en las mismas condiciones. Otras pautas que nos da la normativa vigente con la SBS es que en el tema de ratio de liquidez, decíamos acá en la presentación que el Consejo Mundial nos recomienda entre 10 a 15%, en el caso de la SBS es mucho más, diríamos, más cerrado, mucho más exigente, y nos dicen, señores, tienen que manejar liquidez mayor al 8%, ¿no? Entonces nos da cierto margen. Y ojo con estos temas de liquidez o estos temas de ratios, señores, porque ha ocurrido ya en una cooperativa de Cusco, no les digo el nombre, en la cual estaba manejando índice de liquidez de promedio 6, 5.8, 6, por un periodo casi prolongado de 14, 15 meses. Y cuando tuvo visita de inspección la SBS, justamente responsabilizó por este incumplimiento al equipo de gerencia, declarándolo como un equipo incompetente, y pidió la destitución de todo el equipo, la plana mayor de gerencia, al Consejo de Administración, por no mantener niveles de liquidez por encima del 8%, que se dio en este caso en una cooperativa de Cusco. Casi por 15 meses estuvieron entre 5.6, 5.8, 6%, bajaban. Y cuando hubo la visita, la SBS dijo, señora, su equipo de gerencia, señores de Consejo de Administración, no está mostrando la solvencia para adoptar las decisiones correctas que pongan a resguardo la buena gestión de su cooperativa, y pidió la destitución. Y en cuestión de días, toda la plana mayor de la gerencia de esta cooperativa prácticamente tuvo que ser retirada por disposición de la SBS a través del Consejo de Administración de la cooperativa. Esto es lo que quería compartir con ustedes, estimados colegas, compañeros de la cooperativa Credicop. Yo sé que es un poquito tedioso ver números, pero es cuestión de práctica, ¿no? En la medida que ustedes se vayan familiarizando, van a ver un poco
Con que conozcan uno o dos indicadores de cada uno de los componentes de liquidez, rentabilidad, eficiencia, solvencia, van a rápidamente familiarizarse y van a poder rápidamente apreciar, medir, evaluar, tener un concepto de cómo está vuestra cooperativa, y sobre la marcha de esta lectura van a poder un poco plantear medidas correctivas para que la institución recupere una buena senda en las decisiones que tenga que tomar. Yo cierro esta sección básicamente pidiéndoles mucha creatividad, mucha innovación. Como dice esta frase que está en la lámina, no podemos descubrir nuevos océanos si es que no nos decidimos alejar de la playa. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que atrevernos a cambios, a innovaciones, a romper esquemas de repente, siempre con creatividad, innovación y mucha responsabilidad. Hoy en día, en los últimos años, se está hablando, por ejemplo, de nuevos conceptos de lo que son finanzas verdes. La pregunta, ¿Credicorp tiene un plan para finanzas verdes? En los últimos 2 o 3 años se está hablando de otro concepto, finanzas plateadas, finanzas para personas mayores de 50 años. La cooperativa está diseñando productos de ahorro, de crédito para la población mayor de 50 años. Son elementos, son aspectos, son propuestas que está viniendo desde la academia para que las cooperativas empiecen a reflexionar qué cosas nuevas vamos a hacer en los siguientes años para que respondamos positivamente a las expectativas de nuestros socios. Les agradezco el tiempo. Ahora sí creo con mucho gusto para poder un poco entablar alguna suerte de inquietudes, preguntas, dudas respecto del temario que hemos trabajado esta noche. Muchísimas gracias.